Sorpresa, introducción. Vamos a ver una cosa muy fundamental, que es la parte de los recursos humanos, ¿vale? Los recursos humanos dentro de la administración varían mucho de lo que serían los recursos humanos fuera, en el derecho laboral, ¿vale? Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y hay muchos aspectos en los que nosotros vamos a tener que remontar mucho, porque sí es cierto que cualquier persona que haya estado ya trabajando en la administración tiene bastante recorrido aquí. Entonces, probablemente nosotros iremos complementando, pero este grupo de apoyo a mediados, es decir, cuando acabemos todas estas introducciones y ya saltemos a todos los temas, probablemente nos vayamos a tener que centrar. Hostia, ¿qué está esto traduciendo en inglés? Yo digo, no sabía yo que hablaba yo tan fluido. Idioma de la reunión en inglés. Sí, sí. Listo. Ahora sí. Vale. La cuestión, lo que estaba hablando. Que hay un montón de gente que lo va a tener muy trabajado, todo este tema de los recursos humanos, y vamos a tener que nosotros cogerle carrerilla. Entonces, teniendo estos grupos de apoyo, pues lo ideal es que lo usemos para complementar todas esas cosas que vamos a necesitar tener un punto más. Vale. Entonces, siempre me gusta arrancar cómo se empieza a aparecer estos temas con respecto a la Constitución, ¿vale? Para hacernos una idea principal de esa exposición de motivos que hablábamos, que nos ayudaba a entender el espíritu de lo que se quiere conseguir, ¿vale? Y en nuestra Constitución aparece lo de este artículo 23.2, que nos habla sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, según desarrollan las leyes, ¿vale? Este es el principio básico que existe. Madre, hoy estoy todo desconfigurado por todos lados. Así. Vale. Entonces, la parte más fundamental dentro de lo que recoge la Constitución, 103.3, que nos dice que la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, ¿vale? Las peculiaridades del ejercicio y su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad del ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la cosa? Estos principios son críticos, ¿vale? Pero en el TREBEP se añade y se condensan todos. Aquí vimos que hablaba sobre el derecho a la igualdad para acceder a los cargos. Luego te dice que hay principios de mérito y capacidad. Y luego veremos que el TREBEP deja una redacción completa. Cuando hablamos de TREBEP es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Que es lo que es la norma fundamental que sirve para la regulación de las relaciones estatutarias, que se llama. Nos llegamos a nuestro 149, que nos lo sabemos un montón y lo hemos dado un montón de vueltas, ¿vale? Y en algunos de los apartados aparece que se le atribuye al Estado una materia en bloque sin participación de las comunidades autónomas, ¿vale? Y que se le aparece, que se le atribuye al Estado la posibilidad de que las comunidades autónomas participen. En la parte de la posibilidad de que las comunidades autónomas participen, habían dos formas. O que la legislación era estatal y que se le permitía el desarrollo a la comunidad autónoma, o que el Estado hacía una ley básica y permitía a las comunidades autónomas desarrollar otras leyes, ¿vale? Que entran más en profundidad sobre el asunto. Esos son los conceptos más o menos en tema de competencia, ¿vale? Entonces, es cierto que nos habla sobre la legislación laboral, la legislación laboral. La legislación laboral dentro del sistema de competencia está en que es competencia del Estado la legislación laboral. ¿Vale? Sin embargo, nos dice que las bases del régimen de los estatutos de los funcionarios públicos es una ley básica, con lo cual permite el desarrollo por otra ley de las comunidades autónomas. Concretamente, esto para entenderlo hay que ver que
el tipo de relación que se tiene con tu empleador puede variar. Hay personas que, por ejemplo, son autónomas, ¿verdad? Hay personas que tienen otro régimen de la mar. Hay personas que, pues, esa forma tenemos que extrapolarlo un poquito más arriba. Hay gente que estará sujeta al derecho laboral, que entran los autónomos, los de trabajadores de la mar y todo eso. Y hay otro tipo de personas que no estarán sujetas al derecho laboral, que son los funcionarios y las funcionarias públicas, ¿vale? Esos no están sujetos al derecho laboral, con lo cual hay que buscar toda una normativa que regule el ejercicio de esa relación, ¿vale? Ahora bien, ¿habéis escuchado alguna vez lo del personal laboral de las administraciones públicas? Hay personal funcionario dentro de las administraciones y hay personal laboral, ¿vale? Esas son las primeras distinciones. Hola, Jacqueline. Estamos viendo una pequeña introducción de recursos humanos. Esas son las dos primeras distinciones que tenemos en lo referente al tema del personal, ¿vale? Tenemos el personal funcionario por una parte y el personal laboral por otro. El laboral, que está contratado por las administraciones públicas, está sujeto al régimen del derecho laboral, que es el estatuto de los trabajadores, el contrato de trabajo, los convenios colectivos que existan, ¿vale? Todo lo que es referente a lo que nos afecta a nosotros como trabajadores en la parte del derecho laboral, ¿vale? Todo eso también les afecta a una parte de los empleados de las administraciones públicas. Pero existen otros, que es a donde aspiramos llegar y a donde vamos a conseguir plaza en este gobierno de Canarias, que es los funcionarios y las funcionarias públicas, ¿vale? Funcionarias públicas se encuentra regulado por ese estatuto básico del empleado público, que es lo que vimos, y en el régimen de competencias, que es a donde vuelvo otra vez, está distribuido así, que el Estado regula las bases, ¿vale?, del régimen de los funcionarios públicos y que permite que las comunidades autónomas hagan su desarrollo, ¿vale? En base a eso, ¿qué tenemos? Que el gobierno de Canarias tiene una ley de funcionarios públicos, una ley de la función pública, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lo tenemos que tener claro, ¿por qué? Porque esa ley de la función pública canaria no puede contradecir lo que vienen siendo las bases que definen el Estado, ¿vale? Eso lo vimos cuando estábamos ahora, de todas formas, ahora que demos el repasito, volvemos a ver lo que era la ley básica, la de bases, la de marco y todo eso, ¿vale? Vale, teniendo esto claro, y la parte de la legislación laboral es el Estado el que hace la ley y las comunidades autónomas simplemente llevan su ejecución, ¿vale?, y su gestión, pero no pueden legislar sobre el derecho laboral. ¿Mm? Entramos en otras cosas, que es en el TREBEP, que es esa ley que se desarrolla como ley básica y que sirve para todas las administraciones públicas, ¿vale? Cosas interesantes del TREBEP. Las formas de aplicación del TREBEP. El TREBEP no entró en vigor todo su contenido a la vez, ¿vale? El TREBEP ha entrado en vigor dependiendo de la fecha, ¿vale? A partir de, aquí os lo puse, sobre los temas de permiso de paternidad, lo de las 16 semanas entró en vigor a partir de 2021, ¿vale? Con lo cual vemos que el TREBEP, que es el 5 del 2015, es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que es del 5 de 2015, ha ido desplegando sus efectos a medida que pasaba el tiempo. Porque nosotros sabíamos que las leyes entraban en vigor cuando. Correcto. Cuando lo dicte o a los 20 días. Y en este caso, parte de la ley decía que cuando considere, es decir, en el 2021 esto, y ahora vemos las otras partes, que es sobre el título tercero y el título quinto, ¿vale? Estas partes relacionadas con la carrera profesional y la movilidad de los funcionarios, la provisión y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale?, sobre todo con derechos retributivos, no entra en vigor en tanto no se hayan desarrollado la ley de la función pública. ¿Qué pasa? En el Estado tenemos una entrada en vigor de este Real Decreto que entró ahora en 2024, pero en la comunidad autónoma sí que tenemos desarrollada nuestra ley de la función pública, ¿vale?
Con lo cual, ahí es donde tenemos que ver que en el tema de personal es un pelín complicado el estudiarlo directamente de una ley, ¿vale? Con lo cual sí es cierto que vamos a tener que cuando entremos en profundidad en este bloque, vamos a tener que ir viendo realmente pues qué artículos estudiamos, hasta dónde estudiamos, esto sí y esto no, ¿vale? Eso se vuelve muy importante. ¿Qué más os puse por aquí? Que hay preceptos que entran en vigor en todas las administraciones y hay otras que no, que necesitan desarrollo, que es lo que os estaba comentando. Las partes básicas es lo que define esa estructura nuclear de lo que es la función pública. ¿Qué viene siendo? Cuestiones básicas. La clasificación de los empleados. ¿Qué tipos de empleados públicos existen? ¿Vale? Esto es una pregunta de las que suelen entrar y es muy sencilla. ¿Vale? Entonces, tipos de empleados públicos están los funcionarios de carrera, tanto de carrera como interinos, ¿vale? El personal laboral y el personal eventual. Lo que pasa que dentro del personal laboral, que dijimos que estaba regulado, ¿verdad?, por el derecho laboral, que eso lleva un contrato de trabajo, lleva un convenio colectivo, lleva toda la legislación laboral, el estatuto de los trabajadores, todo ese tipo de cuestiones. Dentro del personal laboral hay varios tipos. El laboral fijo y el laboral temporal, ¿vale? Y luego aparece una figura que se ha creado por jurisprudencia que es el por tiempo indefinido. ¿Alguien me sabría decir qué diferencia puede haber entre el laboral fijo y el de por tiempo indefinido? Los nombres más o menos nos dan una pista, ¿no? Porque uno pone fijo, ¿vale? Y fijo es más perpetuo que por tiempo indefinido. ¿Vale? Realmente la figura de por tiempo indefinido es una cosa que se ha introducido por jurisprudencia. ¿Por qué? Porque han llegado muchas sentencias, ¿vale?, indicando que hay personas con abuso de temporalidad. Y abuso de temporalidad, como se rige por el derecho laboral, ¿vale? El derecho laboral lo que tiene es que cuando hay abuso de temporalidad, lo que hacen es decirte, vale, usted ha estado contratada de manera muy continua, ¿vale? Muy en el tiempo y consideramos que no puede estar como laboral temporal, con lo cual tiene dos opciones, o que la indemnicen, ¿vale? O que la dejen por tiempo indefinido, porque es realmente su contrato laboral lo que debería ser por tiempo definido. Entonces no existía la figura de por tiempo indefinido, pero como la legislación laboral, cuando hay abuso de temporalidad por las administraciones públicas, las consecuencias es que la gente se quede por tiempo indefinido, hubo que crear una figura para diferenciarlo del fijo. ¿Por qué? Porque para acceder al empleo público, que esto es empleo público, ¿el ratón se me ve? No. No, vale, recórchale. Pues todos estos que hay aquí son empleo público. Todos estos, ¿vale? No es acceder a funcionario de carrera. Es acceder a cualquiera de una de estas características, es empleado público. Con lo cual, para acceder al empleo público, exigen los principios de mérito, capacidad e igualdad. Y si nosotros hemos sido contratados temporalmente porque estábamos en el paro y nos sacan del paro en unas administraciones públicas, no podemos pasar a fijo porque no tenemos mérito, capacidad y no hay igualdad en esa selección. Con lo cual no se podía pasar toda esa gente a fijo y hubo que crear una figura de por tiempo indefinido para que esos temporales que habían estado en abuso de temporalidad puedan pasar a esta figura en la cual en algún momento se les puede cesar, ¿vale? Sin embargo, los fijos no. Normalmente los fijos no, porque para rescindir un contrato de trabajo es necesario que la empresa demuestre que pues no tiene, pues son por causas de la producción, que no puede continuar, que hay una merma en un montón de cuestiones, y eso una administración pública no lo puede hacer, porque no puede decir yo ya no voy a contratar nunca más a nadie más, ¿vale? Es decir, la administración pública se sigue nutriendo, sigue habiendo necesidades de personal, sigue haciendo, ¿vale? Entonces, esos ceses no estarían justificados, ¿vale? Y luego nos queda una figura de personal eventual. ¿Esa saben qué puede ser?
¿sí? Esos son ya... mm, mm, mm. Si realmente luego veremos que hay un sistema de provisión que es más de selección a dedo, que es lo que se llama la libre designación dentro de los sistemas de provisión de personal, pero el personal eventual es otro tipo más de empleado público que no llega a ser funcionario público, ¿vale? ¿Y por qué no llega a ser? Porque tiene otras características distintas, ¿vale? No se le exige, por ejemplo, tener aprobado una oposición, ¿vale? Es una persona que es del partido político, que ayuda en labores de asesoramiento al gobierno y entonces se le selecciona para que pase a formar parte de la dirección y tal, y que pueda realizar sus funciones, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos define todo esto? En artículo 9 del TREBEP, que es el que nos dice son funcionarios de carrera y nos hace una literalidad de lo que son los funcionarios de carrera. Los que en virtud del nombramiento legal están vinculados a una administración por una relación estatutaria, ¿vale? Que es lo que os hacía referencia antes, estatutaria, ¿vale? Regulado por el derecho administrativo y no por el derecho laboral, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, ¿vale? Se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades o cualquier otro sistema que se establezca y esos cuerpos y escalas se establecen por ley. Normalmente es la ley de la función pública la que hace o crea cuerpos, ¿vale? ¿Cómo se distribuye esto? Se distribuye en grupos y subgrupos, ¿vale? Se sigue hablando de grupos y subgrupos porque realmente antes lo que existían eran grupos. Estaba el grupo A, grupo B, grupo C y habíamos más grupos del grupo D. Y ahora, en ese paso de lo que existía antes a nuestro Estatuto Básico del Empleo Público, ha habido una integración de todos esos cuerpos y para poder encasillarlos donde iban, se hicieron subgrupos, ¿vale? Entonces, el subgrupo A1 es el que exige titulación universitaria o licenciatura, ¿vale? La licenciatura de completa, que eran 4 años, ¿vale? Luego tenemos el subgrupo A2, que los requisitos de acceso son el de la diplomatura, aunque se puede acceder con titulaciones superiores. Es decir, si sacamos un grado, estamos habilitados ya para ir a la 1 o a la 2, ¿vale? Luego tenemos el grupo B, que son esos títulos de técnico superior, ¿vale? Esos técnicos superior, esas FP superior, ¿vale? Y el grupo C, que está compuesto por el subgrupo C1 y C2, que es el bachillerato y el graduado en eso. Luego existe otro grupo por debajo que ahora lo llaman agrupaciones profesionales, ¿vale? Y esas agrupaciones profesionales sería el que accederíamos sin titulación de acceso, ¿vale? Ese grupo E que se llamaba antes o agrupaciones profesionales. En ese caso sería, en nuestro gobierno de Canarias, lo que sería el cuerpo al que estamos accediendo sería el subgrupo C2, que nos requería esa graduado en eso o equivalente, pero el gobierno de Canarias también saca las oposiciones de subalternos, que es ese grupo E que se accede sin titulación, ¿vale? Aparte de eso, dentro de cada uno de estos cuerpos, ¿no? de estos subgrupos, tienen unas características retributivas diferentes, ¿vale? Del más alto sería la 1, el más bajo sería el de agrupaciones profesionales. ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Los requisitos de los exámenes son más difíciles en los superiores que en el inferior, ¿vale? Y existen unas cosas que se llaman la carrera profesional, ¿vale? No sé si os lo puse por aquí. Ahora sigo por ahí. La carrera profesional es una cosa que se hace de diferentes maneras. Si nosotros vemos el Estatuto de los Trabajadores, nos habla sobre que los trabajadores tienen derecho a la progresión profesional. Es decir, todos tenemos derecho a una progresión profesional en la medida en que se determine por los convenios o por cualquier cosa, ¿vale? Por la administración también. También la administración tiene que brindar a las personas que ya están trabajando de una manera fija y permanente allí la posibilidad de hacer carrera profesional.
¿Qué quiere decir esto? Pues saltar del C2 al A1 es una carrera profesional. Vale, vale. Hay un montón de vertientes de la carrera profesional y las dos cosas son carrera profesional. Es decir, lo que dice Gara de dentro de tu mismo grupo hacer una carrera profesional es carrera profesional. Y que la administración te permita ascender hacia subgrupos o cuerpos superiores también es parte de la carrera profesional, ¿vale? La cuestión es, hay una sentencia que no es muy antigua, que nos habla porque un servicio, no sé si fue en Almería o no sé, un hospital permitió en una promoción interna que una persona se ascendiera del cuerpo C1 a la 1, ¿vale? Y realmente eso no se hace y no se puede hacer. Pero realmente le dieron la razón en el juzgado porque realmente no se estipula que eso no se pueda implementar por las administraciones públicas. Es decir, si el gobierno de Canarias ahora tiene una falta muy grande de A1 y A2 y nosotros que somos aprobados de este año del grupo C2 nos dicen, oye, quien tenga la titulación que presente los méritos que le permitimos ascender, pues eso podría pasar. De hecho, cuando nos metamos aquí en profundidad, sacaron un decreto urgente de reducción de la temporalidad y crearon una figura, el gobierno de Canarias, que se llama la promoción interna temporal, ¿vale? Eso no lo había visto yo nunca. No sé yo cuánto tiempo se sostendrá eso y si jurídicamente alguien lo tumbará. Pero pone que temporalmente, cuando tengan necesidades de cuerpos superiores, y no se pueda cubrir con el personal que hay dentro, pues van a buscar dentro de los que están trabajando ahí en la administración y van a hacer un procedimiento de promoción interna temporal en el que te van a ascender a la 1 porque tienes titulación para ello y trabajas de eso y cuando ya venga gente, pues ya te echarán. ¿Vale? Entonces veremos que hay un montón de alternativas de esas. Con respecto a la promoción interna, teníamos esa promoción interna horizontal y vertical, ¿vale? Que se llama. No voy a entrar ahí porque es una de las cuestiones que al final acaba liando, ¿verdad? Fátima de Avinia, que yo creo que estaba hablando de promoción interna y se os iluminaba la cara. Realmente, yo, por estar trabajando en mi puesto de trabajo, yo puedo seguir trabajando y gracias a, por ejemplo, el cumplimiento de trienios, que lo veremos, que es una de las retribuciones del personal funcionario que cada 3 años te van otorgando un trienio y ese trienio vale 30 y pico euros, ¿vale? Pero bueno, es carrera profesional teóricamente. Luego hay otra cosa que es, o lo pillas rápido o lo odias toda la vida. Bueno, puede ser. Luego hay otra cosa que es las consolidaciones de los grados profesionales, que eso significa que ante cualquier problema, si te tienen que cesar o te tienen que buscar otro puesto de trabajo, tú vas a consolidar derechos, ¿vale? Y no te van a poder pagar más de X cuantía, no te van a poder degradar más de X niveles, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que se mantienen en el horizonte, en el mismo nivel, es esa parte de la carrera horizontal. Y luego cuando se habla de esa carrera vertical, ¿vale? Ya estamos hablando de ascender del subgrupo C1 al subgrupo B, al subgrupo A2, A1, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Cosas importantes que las tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice el TREBEP sobre el grupo B y sobre el grupo del C2 al C1? Dice unas peculiaridades porque intenta reflejar la realidad actual. Dentro del TREBEP no se definieron grupos B, ¿vale? No existen teóricamente grupos B. Lo que pasa es que la comunidad autónoma sí que los hizo, ¿vale? Porque las comunidades autónomas, desde que pudieron, teniendo una categoría para permitir pagar más a la gente que está de técnicos superiores, hicieron técnicos superiores.
Sin embargo, el Estado no se hizo. Y no se hizo a nivel del Estado y no se hizo a nivel de la legislación básica, que es la que realmente traslada a las comunidades autónomas. Con lo cual, el TREBEP, pensando eso, estipuló que se puede ascender del grupo C1 al grupo A2, ¿vale? Saltándote el grupo B. Saltándote el grupo B. ¿Vale? Con lo cual tenemos configurado un sistema de ascenso que va del C2 al C1, del C1 si quieres al grupo B, o si tienes la titulación puedes también al grupo A. Luego si están en el grupo B, si pueden ascender al grupo A2, ¿vale? Y del grupo A2 se puede ascender al grupo A1, ¿vale? Esa es la configuración del sistema. Y luego hay otra limitación que no voy a entrar en las características especiales, pero te dice que se puede ascender del grupo C2 al grupo C1 sin contar con la titulación de bachillerato, teniendo una antigüedad y en el caso de no superar esa antigüedad, teniendo otra un poquito menor y aprobando un curso, ¿vale? Eso le permitía a la gente que ha hecho carrera profesional con el graduado en eso en el grupo C2 poder ascender a ese grupo C1 con ciertas garantías, ¿vale? Pero todo eso, como entraremos dentro de la legislación de la comunidad autónoma para enfocarlo, lo veremos con más detenimiento. Cosas entretenidas de los funcionarios de carrera. Pues se participa en un proceso selectivo convocado por el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de Canarias en nuestro caso también, ¿vale? Con el objeto de superar los ejercicios y ser nombrado funcionario de carrera. El funcionario de carrera tiene la condición de empleado público y tiene derecho a la inamovilidad de su condición. Esto es muy importante, sobre todo que lo vayamos entendiendo ahora. Inamovilidad de su condición, pero no de su puesto de trabajo, ¿vale? Que muchas veces dicen, no, este es mi puesto de trabajo y de aquí hasta que me jubile, no. Usted será funcionaria de carrera hasta que se jubile, si no pasa nada por el camino. Pero su puesto de trabajo lo podemos amortizar. Oye, mira, ya no nos hace falta una oficina de atención al público en Granadilla. Pues yo no tengo por qué tenerla usted en Granadilla si no hace falta esa oficina. Nosotros chapamos esa oficina, la cerramos y toda esa gente que está ahí, pues se recoloca para otro lado. Ya veremos de qué forma te pueden recolocar, de qué forma te pueden mover a otro puesto, si tienes derecho a indemnizaciones, si no, ¿vale? Pero realmente esto es para que entendamos que la condición de funcionaria de carrera es la que no nos van a quitar nunca, salvo casos puntuales, ¿vale? Y aquí os lo puse, no en su puesto, ¿vale? Aunque existen causas que implican la pérdida de la condición de funcionario de carrera, por ejemplo, la renuncia, que nosotros renunciemos a la condición, que eso se puede hacer, o la separación del servicio. Ya hay que ir quedándonos con los vocablos, ¿vale? La separación del servicio es lo más equivalente al despido disciplinario en el personal laboral, ¿vale? Y eso se aplica a los funcionarios públicos. De hecho, la separación del servicio es más grave que el despido laboral, ¿vale? Y es la causa más terrible de que te pueden sancionar, ¿vale? Cuando hablamos de una separación del servicio, implica que se te restringe la condición de funcionaria, te la quitan, dejas de ser funcionaria, te vas a la calle, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Que todos los procesos selectivos que permiten que tú obtengas de nuevo la condición de funcionaria de carrera te ponen que no hayas sido separada del servicio. Con lo cual, lo que te están haciendo es echarte a la calle y prohibiéndote volver a ser funcionaria de carrera nunca más. ¿Vale? Con lo cual vemos la gravedad de la separación del servicio. Una vez te separan del servicio, ya la hemos pifiado. ¿Qué pasa? Se reserva para los casos más graves de el tema de cometer cosas bastante graves. Esta es normalmente la condición cuando la gente pierde la condición de funcionario de carrera, aparece en el Boletín Oficial del Estado. Y nosotros que tenemos, bueno, todos los funcionarios tienen la obligación de leerse el BOE todos los días y leerse el BOE todos los días. Y ya el BOP y boletines menores, ya eso cada uno que le dé, si le gusta o no leerlo. Pero cuando te pones a leerlos todos los días para revisar la normativa, para revisar cuestiones, perdón,
Vale, perdón, que me sonó. Cuando te pones a revisar este tipo de cuestiones, es importante tener en cuenta varias cosas. Suele aparecer en el Boletín Oficial del Estado nombre y apellido de la persona y que le quitan la condición de funcionario de carrera. Y cuando aparece eso, normalmente te habla un poco de la instrucción del procedimiento. Y cuando te habla de la instrucción del procedimiento, al último que yo vi que le habían quitado la condición de carrera, era un policía nacional que había cogido y había metido dentro del coche de las parejas explosivos que había sacado de comisaría para imputar al marido, al nuevo marido de la muchacha, para imputar un delito de terrorismo. ¿Vale? Entonces, imagínate la que se lió para que el juez, cuando estaban viendo eso, dijeran si es procedente que a este hombre lo separemos del servicio. ¿Vale? Entonces hay que verlo como ese caso extremo. ¿Vale? Nosotros, una vez aprobados, se ingresa al cuerpo, pero la silla que ocupa es individual. ¿Vale? Cuando nosotros aprobemos como funcionarias de carrera, vamos a ser del cuerpo C2, ¿vale? Vamos a ser del cuerpo C2. ¿Eso qué implica? Que tenemos esa condición de funcionaria de carrera y que por ser C2 cobramos como C2, ¿vale? Una parte del sueldo va vinculada al cuerpo que ocupas y esa parte es la que vamos a cobrar. Pero luego hay un montón de retribuciones que no van reguladas al cuerpo en el que estemos, sino al puesto que desempeñemos, ¿vale? Entonces, por eso digo que la silla que se ocupa es individual. Ahí en esa silla está el nivel, mis retribuciones, mis competencias, ¿vale? Existe otra figura, que son los funcionarios interinos, que esto a lo mejor estamos más, lo tenemos más fresco, ¿no? Son funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de los funcionarios de carrera, ¿vale? Y suele darse cuando se dé alguna de estas causas. Ahora no es necesario estudiárnosla porque lo veremos cuando entremos en la parte de personal, pero vemos que son causas que no revisten la fijeza. ¿Vale? Te está diciendo que cuando existan plazas vacantes, que no sea posible la cobertura por funcionarios de carrera, cuando haya que hacer una sustitución transitoria de un titular, ¿vale? Que eso es cubrir su plaza hasta que se reincorpore de una baja, para la ejecución de programas de carácter temporal, que son programas, a lo mejor se hizo un programa que fue el programa del Brexit, se hizo un programa para el COVID, un programa para La Palma, ¿vale? Pues esos programas, una vez se crean, se dotan de personal. ¿Por qué? Porque va a haber un volumen de trabajo inusual dentro de unas dependencias, pero no es por el normal funcionamiento, es porque queremos hacer algo extra. Pues si queremos hacer algo extra, se va a crear un programa. Ese programa se dota de personal y a nosotros nos pueden llamar hasta 3 años, ¿vale? Exceso o acumulación de tareas, si es verdad que es en el desempeño del trabajo, ¿vale? Esto a lo mejor por quien si lo ha estudiado alguien de antes, tiene una reforma relativamente reciente, ¿vale? Que es el periodo máximo de 9 meses por periodos de 18. Pero es esa acumulación de tareas. Una vez tenemos mucho volumen de trabajo y no podemos sacar el trabajo que tenemos en nuestro trabajo, en nuestras dependencias, perdón, lo que hacemos es solicitar y nos mandan a alguien en exceso de acumulación de tareas por ese periodo, ¿vale? Dentro de los principios que rigen los funcionarios interinos, yo os hablé de 3, ¿verdad? El principio de igualdad, de mérito y de capacidad. Igualdad de mérito y capacidad. ¿Vale? Esos son los que rigen el acceso a ese empleo público, ¿vale? Pero a los funcionarios interinos, dada la naturaleza de la interinidad, se le añaden unos principios más, que es el de publicidad y celeridad. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca es que el funcionario interino se coja lo más rápido posible. Es decir, vamos a respetar ese principio de mérito y capacidad, pero no nos podemos pegar como si fuera una oferta de empleo público o una convocatoria como la nuestra, que vamos a estar, si nos apuntamos ahora en febrero, vamos a estar más de 6 meses estudiando sabiendo que todavía no va a salir el examen. Es decir, eso no puede ser para seleccionar interinos. ¿Por qué? Porque dentro de los que hay son principios de celeridad.
es importante que sea rápida esa selección, ¿vale? Las formas de cese, pues habrán las de que se extinga la causa que dio origen al nombramiento, que esa es la común para cesar, y luego estarán todas las causas de los funcionarios, que eso está regulado en el artículo 63, pero ya entraremos en profundidad cuando estemos desarrollando este bloque, que es la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación, ¿vale? La separación del servicio, que ya sabemos lo que es una separación del servicio, ¿vale? Razones organizativas que den lugar a la supresión, ¿vale? Estas son las cosas aquí de los funcionarios, ¿vale? En el previsto tal, las plazas vacantes desempeñadas por interino deberán ser objeto de cobertura. Esto es las últimas reformas en lo que ha entrado en profundidad. Esto sí lo veremos en profundidad. ¿Por qué? Porque ha obligado al gobierno de Canarias a publicar un decreto que intenta atajar todo el tema de la temporalidad, que es este decreto que os digo que introdujo esa promoción interna temporal, todo ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Es muy importante que las administraciones reduzcan la temporalidad, ¿vale? Para cumplir compromisos con Europa. Entonces se suele obligar que los interinos que entren a trabajar, se suele obligar que esas plazas se ofrezcan a las personas que entran nuevas. Gracias a esto, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido, yo al principio os mostré, un listado de las plazas que nos van a ofrecer a nosotros. ¿Y cómo sabemos esas plazas y las retribuciones? Porque hay interinos ocupándolas. Entonces la administración ha tenido que publicar un listado diciéndole a esos interinos, señores, van a tener que cesar porque va a entrar la gente de nuevo ingreso. ¿Vale? Vale, esto sobre esto, los 3 años, vale. Aquí os puse alguna cosilla sobre también los interinos. Le será de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera en cuanto sea adecuado dada la naturaleza de la temporalidad y el carácter extraordinario y urgente de su nombramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden concursar los interinos, pueden moverse a otros puestos de trabajo, ellos por voluntariamente, pueden pedirse una excedencia. ¿Vale? Hay cuestiones que van a estar restringidas a los interinos. Hay algunas que las han ganado gracias a los juzgados, como por ejemplo lo de tener trienios, porque no tenían trienios tampoco, ¿vale? Y ellos a base de denunciar lo han ganado. Pero por ejemplo no les han reconocido las posibilidades de pues pedirte excedencias o por ejemplo moverte, ¿vale? Hacer una movilidad. ¿Vale? Todas esas cosas vienen reflejadas para los funcionarios de carrera porque se supone que si te están convocando, te están haciendo un nombramiento para que trabajes en una dependencia porque hace falta, es incompatible con que tú te puedas pedir un traslado a otro lado. ¿Vale? Sobre el personal laboral, en virtud de un contrato de trabajo, ¿vale? Esa es la diferencia, contrato de trabajo. ¿Qué pasa? ¿El TREBEP le es aplicable al personal laboral? Pues sí, y le es aplicable porque es empleado público. Y como es empleado público el personal laboral, las cuestiones relativas a los empleados públicos les es de aplicación. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué le es de aplicación al personal laboral de las administraciones públicas? El régimen de incompatibilidades. Eso no lo tiene cualquier otro empleado. ¿Vale? Lo tienen los empleados públicos. Y entonces le es de aplicación. Vale, en la estructura normativa, es decir, igual que veíamos esa pirámide de Kelsen para las fuentes del derecho, ¿verdad? Que veíamos las fuentes del derecho, pues también esto lo podemos aplicar a cualquier caso concreto. Es decir, vamos a un caso concreto. Ahora, el trabajo, el puesto de trabajo de un señor que está allí de conserje, ¿vale? Es laboral. Vale, pues, ¿qué normativa le es de aplicación? Pues podemos hacer esa misma pirámide. Empezando por abajo, su contrato de trabajo. Eso será lo que va a regular su relación laboral, ese contrato de trabajo. Pero luego por arriba tenemos los convenios y normas sectoriales, normas paccionadas con sindicatos, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones relativas. ¿Vale? Eso está por arriba de su contrato de trabajo. Luego, si seguimos subiendo, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, el TREBEP en el grado que le afecte, ¿vale? Eso es importante, sobre todo para los tipos T, el TREBEP en el grado que afecte, ¿vale? Normas de incompatibilidades, esta de 1900
84 es la norma de incompatibilidad, ¿vale? Luego estarán las leyes reguladas y constitución, ¿vale? Al final del todo. Y aquí dice, ¿podemos tener cláusulas contrarias al convenio en nuestro contrato de trabajo? No. ¿Y por qué no? Vale, correcto, por el principio de jerarquía. Teníamos ese principio de jerarquía en la que no se podía contradecir normas de fuentes del ordenamiento superiores, ¿vale? Pues ese principio se traslada un poco a todo. Todo lo de abajo no puede contradecir lo que ponga arriba. Sobre el personal eventual, en virtud de nombramiento y desempeña funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial, ¿vale? La parte importante, que no es permanente, no puede constituir mérito para el acceso a la función pública, con lo cual no deberían contarle esa antigüedad ni nada para ese acceso a la función pública, ¿vale? Y una vez cese, que esto sí es importante, una vez cese la autoridad que lo nombra, ellos tienen que cesar también, ¿vale? No se pueden quedar. ¿Qué son novedades? Crear una figura que se llama el personal directivo profesional. Y eso es una figura que se usa para poner a personas en la dirección de organismos, ¿vale? Y esa dirección la van a regular a través del derecho laboral. Del derecho laboral. Es una persona que vamos a contratar para ponerla y que dirija el organismo. Es como esos CEOs que se llaman, ¿no? Pues esas empresas que contratan a una persona para que dirija la organización. Pues eso se ha introducido, ¿vale? Y se regula a través de la alta dirección. Es un contrato de alta dirección de esos en los que tiene otras condiciones salariales, otras condiciones de todo. Y aquí acabo la parte de personal, ¿vale?